Ok, voy a entonces compartirle pantalla, amados hermanos, y seguimos avanzando en la meditación de las Sagradas Escrituras. Para nosotros siempre es lindo, nos hace tanto bien meditar en las Escrituras, así que ahí venimos con gozo, con alegría, queriendo escuchar la voz del Señor, su guía, su dirección. ¿Ya? Espero que ustedes ya están viendo mi pantalla. Entiendo que ya la debieran estar viendo. Sí, se ve bien. Ya. El último versículo, me parece, si espero no equivocarme, el último versículo que vimos el martes está aquí en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 12, ¿ya? Y vimos que está en el contexto de los burladores en los postreros días, ¿se acuerdan? Que estaban estos burladores que decían dónde está la promesa de su venida. Y el apóstol Pedro aquí, según lo que comentamos así brevemente, les escribe a los hermanos, y por eso que es súper bueno entender que es en el tiempo de ellos, en el primer siglo. Ellos ya están en los postreros días y Pedro les está recordando que el, el mandamiento del Señor, de los apóstoles y también los profetas, todos ellos estaban hablando, habían hablado acerca de los postreros días que estaban viviendo ya en ese tiempo, en los tiempos del apóstol cuando le escribe a sus hermanos que están en la diáspora. Y estos burladores dicen dónde está la promesa de su venida. Y habíamos dicho que de dónde sacan eso de que dónde está la promesa de su venida. Y claro, lo sacan porque los profetas, el mismo Señor y los apóstoles habían dicho que era en esa generación perversa. Y en la generación apostólica, el mismo Señor en muchos pasajes en el Nuevo Testamento acusó a esa generación de que era malvada, incluso les dijo que eran hijos del diablo. Entonces, por eso ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya han pasado, decíamos, aproximadamente más de 30 años desde que el Señor había dicho eso. Y como no pasaba nada, ¿ya? Entonces ellos se burlaban. Y entonces decíamos, que este es un texto también que nos habla de la inminencia, pero para ellos, no para nosotros, porque para ellos era inminente porque estaba cerca, a las puertas de ellos, pero para nosotros ya ha pasado ya casi 2000 años. Entonces, textos que nos ayudan a entender que esto ya es pasado. ¿M? Estos burladores, hablando de la venida, si fuera una venida futura, dijimos la otra vez, una futura aún para nosotros, entonces, claro, ¿por qué podrían estar diciendo dónde está la promesa de su venida? Pedro le podría decir fácilmente, oye, pero si la venida es para miles de años más, así que no, no nos complica para nada eso que te burle, o sea, no tiene razón de ser. Pero como era en su generación y ya habían pasado bastantes años y no venía el Señor, entonces, claro, ellos se burlan. Y por eso que la respuesta de Pedro es esta. Ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera Gómez, por si acaso, ¿ya? Y entonces él les empieza a hablar que es palabra de Dios y después él les dice que el Señor no retarda su promesa, aquí más acá, le dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. También le dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y les dice que a los hermanos, ¿ya? Les dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, decíamos, si fuera para un tiempo futuro para ellos, o sea, esto de que, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? O sea,
el lenguaje aquí es un lenguaje inminente. Entonces, como que no tiene razón de ser de que el apóstol los urja de tal manera, diciéndoles que prácticamente va a ser en la generación de ellos cuando sería en un futuro. Entonces tampoco concuerda eso, no concuerda para nada. Y además que en el versículo 12, que es donde nos quedamos, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces, sí, lo mismo que les comentaba, esperando y apresurándoos, pero si van a pasar miles de años, ellos ya van a estar en el sepulcro, ya van a estar sepultados. Entonces, no decimos, no hay por dónde entenderlo si uno aplica lo que conocemos como la relevancia de la audiencia. Decimos, esto tiene que haber sido en el primer siglo, en la vida de ellos, tal como muchos otros pasajes que ya hemos visto nos enseñan que era inminente para ellos y no para nosotros. También, también comentábamos el martes pasado que cuando habla aquí de que los elementos siendo quemados se fundirán, ¿ya? Los elementos siendo quemados se fundirán. Es claro que es un lenguaje apocalíptico, tal como vemos en los profetas, en el lenguaje de Mateo 24, 25 y los capítulos paralelos en los evangelios, y también las cartas del apóstol Pablo. Y aquí mismo el lenguaje apocalíptico, que significa que el, el cielo y la tierra del mundo antiguo, ¿ya? Que a la luz de todo lo que hemos podido ver, se refiere al antiguo pacto, que eran los rudimentos o los elementos, lo más sencillo, el principio, eran rudimentos. Eso que era, todo esto está relacionado con un lenguaje de pacto, ¿ya? Un lenguaje que el Señor les comunicó a la nación de Israel cuando hizo para ellos, cuando los estableció como nación, puso cielos nuevos, ¿ya? Para ellos puso cielos y tierra, y ellos quebrantaron el pacto. Esos son los cielos y la tierra que después desaparecen en Apocalipsis. Entonces, este es un mundo del pacto, un mundo con lenguaje apocalíptico que implica que todo esto tiene que desaparecer, pero es un lenguaje de pacto y uno lo puede corroborar comparando todos los versículos, tanto en los profetas como lo que dijo el Señor Jesús y sus apóstoles, en cuanto a que el día del Señor habla de juicio, habla de un día nublado, que se viene la noche. Hay mucho lenguaje así dando a entender un lenguaje conocido en la escatología como lenguaje de descreación o decreación, ¿ya? O sea, como que todo se desaparece, todo es destruido, pero es un lenguaje espiritual y es un lenguaje pactual, apuntando a que el antiguo pacto iba a desaparecer. La nación de Israel iba a ser juzgada y el santuario en Jerusalén iba a ser quemado. Y Dios iba a tomar los medios para que ya no se supiera más de ese pacto. ¿M? Y es por eso que después en el versículo 13 dice, pero nosotros, ya se fijan de nuevo, habla de inminencia, nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y estos cielos nuevos y tierra nueva, según Apocalipsis, entendemos que no implica, no, no apunta a una destrucción de los cielos y tierra que nosotros conocemos, esto donde nosotros caminamos, cuando miramos hacia arriba vemos las estrellas. No, esto se refiere al nuevo pacto, se refiere también, según Hebreos 12, a la ciudad no hecha de manos, cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Se refiere a la Jerusalén celestial, ¿ya? Eso es lo que esperaban ellos y uno lo puede ver al comparar los paralelos que hay en todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, otro texto
relacionado con esto mismo, aquí estoy ahora en Primera de Juan, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. El apóstol dice, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Fíjense ahora, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. En otras versiones lo dice un poco distinto, ¿ya? Pero el lenguaje de nuevo aquí es un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico. Esto de que las tinieblas van pasando o han pasado implica que está pronto a suceder la retribución a la nación de Israel, el término del nuevo pacto, donde Dios termina la relación pactual con Israel. Entonces, las tinieblas han pasado o van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, esto implica que el lenguaje inminente ya pronto está la venida del Señor y va a venir en ayuda de los suyos, va a venir a librarles de la persecución que han tenido durante mucho tiempo. Y entonces, este es un lenguaje de nuevo, otra vez, de inminencia. La luz verdadera ya alumbra y eso es para ellos. Os escribo, es a ellos, a los destinatarios del apóstol, en este caso el apóstol Juan. ¿Mm? Otro texto que podemos ver, y obviamente que esto mismo que vemos acá está relacionado con lo que estábamos viendo hace poco en 2 de Pedro 3, que también estaba cerca. ¿Ya? Otro texto en 1 de Juan 2:18, 2:17, perdón, dice, y el mundo pasa, y el mundo pasa. ¿Ya? El sistema de orden que había en ese tiempo dice, y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y de nuevo, es a los destinatarios del apóstol Juan acá. El mundo pasa. Y si les dijo a ellos, el mundo pasa, y uno podría pensar, han pasado 2000 años y no pasó nada. ¿No? El mundo todavía está igual. Pero es que no se refería a este mundo físico, sino que se refiere al mundo pactual en el cual Dios había puesto a la nación de Israel, dándole las leyes, poniéndolo bajo la ley mosaica y bajo un sistema sacrificial donde ellos podían acercarse a través de el sacrificio de un animalito por causa del pecado, entonces podían acercarse. Todo eso era enseñanza para mostrarles que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se hace presente en la tierra, y lleva a cabo su misión, entonces el mundo viejo empieza a pasar. Y en el año 70 pasa por completo. ¿Mm? En el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, aquí en el versículo 18. Y fíjense que aquí donde dice ya es el último, ya sabemos que la palabra último, y ustedes la pueden ver acá, eschatos, ¿ya? De ahí viene la palabra escatología, último, postrero, final. ¿Ya? Se fijan que es el último tiempo para ellos hace 2000 años atrás. Lo repito hartas veces para que nos quede súper claro que estamos dándole la relevancia a la audiencia y estamos viendo las declaraciones de tiempo. Ahora aquí cuando dice ya es el último tiempo, la palabra aquí tiempo es esa palabra, ¿ya? Hora. ¿Ya? Que significa momento, instante, ocasión, tiempo, periodo corto, indefinido, hora. ¿Se fijan? Entonces, este es un periodo corto. En esta versión dice ya es el último tiempo, pero en el griego, ¿ya? Y en las mejores versiones, según entiendo, ya es la última hora. Entonces, ¿cómo puede ser que una hora pueda durar años, miles de años? En este caso, 2000 aproximadamente. Entonces, nos hace pensar que si pensáramos que ya es el último tiempo y que nosotros todavía estamos en el último tiempo, tenemos, si ese pensamiento lo pasamos a través de la Escritura, rebotaría, porque la Biblia enseña que este último tiempo, esta última hora, era para ellos.
Y además, ya hemos dicho muchas veces que el reino, el que el Señor instituyó, confirmó y estableció, ese reino no tiene fin, por lo tanto, todos los que están en Cristo, entonces no van a vivir la última hora o el último tiempo, no van a tener último, porque el reino en que el Señor nos puso, el reino que Él conquistó, no tiene fin, no tiene fin. Entonces, este último tiempo, esta última hora, se refiere de nuevo al mundo antiguo, al pacto mosaico, a la relación de pacto de Dios con la nación de Israel y así abrir el llamado a todos, ¿ya? Como los apóstoles ya habían estado haciendo el llamado, producto de la gran comisión que el Señor les encomendó y donde él mismo se comprometió a llevar a cabo esa misión y sabemos que se completó por el testimonio de los mismos apóstoles que ellos predicaron, perdón, a toda la tierra conocida en ese entonces y cumplieron la labor encomendada por el Señor, porque Él estaba en ellos, tal como les prometió en Mateo 28, del 18 al 20. Así que última hora, ya es la última hora, en ese tiempo, ¿ya? Y fíjense ahora, en el versículo 18 seguimos, la última parte, donde dice, así también al presente hay muchos anticristos por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Se fijan que estos anticristos ya estaban en ese tiempo estaban? Y dice que eh, hay muchos anticristos. Entonces, de nuevo, buscar un anticristo en este tiempo, ¿ya? Igual es complicado porque era el último tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces, buscar un anticristo ahora, claro, uno podría aplicar y decir, tomarlo de aquí y hacer una aplicación. Todos los que se oponen al Señor o los que se hacen pasar por Cristo son anticristos, ¿ya? Podríamos aplicarlo, pero el apóstol acá está diciendo, por lo cual sabemos, ¿se fijan? En el presente dice, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces, esta es una indicación que está en línea con lo que el apóstol Pedro estaba diciendo de los burladores, ¿ya? Está en línea, porque todo eso ya estaba anunciado por el Señor en Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21 y otros tantos pasajes. Así que es el último tiempo. El último tiempo. ¿Se fijan? La misma palabrita, cuando uno habla de tiempo aquí, se refiere a la hora. Es la última hora. Ese es el punto allí. Por eso que nos hace bien el ver texto en su contexto y analizar, aunque sea de pasada, pero nos ayuda muchísimo, aunque sea una pasada que estemos mirando, nos detengamos en las declaraciones de tiempo y la relevancia de la audiencia. Ahora, aquí en Primera de Juan capítulo 3 el capítulo 4 versículo 3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Aquí está el espíritu del anticristo. Ya está en el mundo. En ese tiempo, ahora dice, ahora ya está en el mundo. Y quiero ver alguna cosa acá. Aquí, la palabra venir, erjome, ¿ya? Y ese ahora, ahora, nun, ahora. Entonces, el, el hecho es que ellos están en el tiempo último, en la última hora. Seguimos viendo otros versículos, ¿ya? Que están relacionados con esto mismo. Y mire aquí lo que el apóstol Pablo ahora dice en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2 versículo 8. El versículo 7 lo voy a leer primero.
para darle un poquito de contexto. Ya sé que ustedes después tienen la misión de ver los textos en su contexto, en su amplio contexto y ideal en toda la carta y en todo el Nuevo Testamento y en la Biblia, la analogía de la fe. El versículo 7 de segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2 dice, porque el misterio de iniquidad ya opera. ¿Se ve que está en línea con lo que dice Juan? El misterio de iniquidad. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. En ese tiempo estaba siendo detenido el misterio de la iniquidad. Y el versículo 8 dice, y entonces será revelado aquel inicuo, entonces en el tiempo de ellos, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esta venida, de nuevo, está en línea con lo que ya hemos visto, que el mismo Señor dijo que Él iba a venir en la generación que lo vio a Él, que lo escuchó y que lo llevó a la cruz, muchos de ellos en el tiempo apostólico. Entonces, de nuevo está en línea con lo que vemos que es la última hora, el último tiempo. Aquí en Judas, otro versículo que nos dice, también relacionado con lo que nos dice Pedro, en la segunda carta que hemos leído ya antes, Judas, dice Judas 1:17, dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvadas concupiscencias. Y de nuevo aquí, postrer tiempo, de nuevo, es el tiempo último, burladores. ¿Se fijan? Todo el Nuevo Testamento, todo el testimonio del Nuevo Testamento, cuando uno analiza las declaraciones de tiempo y se ocupa de ver la inminencia, para quiénes es la inminencia, entonces entendemos que era para la generación apostólica la que vio al Señor, la generación de ellos. Ahora cuando llegamos a... Ah, disculpa, Andrew, adelante, hermano mío. Adelante, Andrés. Ahora sí, perdón. Viendo cómo desbloquea. Sí que estuve viendo que, claro, la palabra esa de tiempos finales se puede significar también tiempo designado, Correcto. momento designado, Sí, día designado, cosas así, como ya he dicho. yes. Ahora, en ese sentido, claro, los hermanos que piensan que esto es a futuro, como dice, en el tiempo final habrá burladores, o en los tiempos postreros habrá burladores, los postreros tiempos, porque esa palabra final también significa fin, extremo, el último de. Sí, Entonces, si es en el tiempo designado, en lo último de, en el último de los tiempos, dicen algunos, según lo que estuve leyendo acá, que debiera significarse mayormente. Entonces, en el contexto de Judas, claro que debería aplicar solo a ellos, porque le dicen el 20 pero vosotros, le habla a ellos, oh amados, sabiendo que vendrán burladores, sabiendo que andarán bajo sus propias concupiscencias, sabiendo que los sensuales causarían división, esos que no tienen el espíritu, etcétera. correcto, O sea, en el tiempo designado a ellos, donde están ellos, ahí es donde en ese momento vendrían los burladores. Entonces, pareciera ser según lo que he estado determinando, para mí al menos, que claro, el problema de nosotros al ponerlo en un futuro para nuestro o en los tiempos nuestros, es ¿Mm? que claro, hay varias de las señales que está hablando Judas, que está hablando Juan, que no podríamos encajarlas o que no podríamos vislumbrarlas, no tendríamos argumentos para decir, ya, el anticristo es este, entonces, como el anticristo es este, entonces ya los tiempos son finales porque está pasando esto y tal cosa. Porque estos versículos que usted está mencionando, normalmente yo los había escuchado para el tiempo nuestro. O sea, normalmente se usaba y se decía, oye, viste, esos son los tiempos finales, porque mira cómo está la maldad, mira cómo están las cosas. Pero parece que también antes de nosotros, en el año 1940 cuando pasó
la guerra mundial también decían, oye, mira, son los tiempos finales porque Sí, se levantarán nación contra nación y vendrán. Porque leía un hermano que decía eso, en los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, también los creyentes decían, oye, se levantará nación contra nación, entonces todavía no es el fin, pero está próximo. Y decía, y eso nunca pasó, po. Entonces, el hecho de conocer las señales que los apóstoles le daban a los hermanos acerca de cuándo habría de venir el fin, creo yo que también es sumamente importante porque a nosotros esas señales parece que no nos aplican para nada, po. O sea, no estamos ni siquiera cerca de esas señales que menciona tanto Pablo, Juan y también en este caso Judas. Eso quería mencionar, el tema de las señales que se dan cuando viene el momento del postrer día, cuando vienen esos postreros días, cuando acontecen esos postreros días. sí, sí, toda la razón. Y recuerda que, según los estudios que ya hemos visto, cuando analizamos la palabra tiempo designado o determinado, keros, en el griego, vemos que era el tiempo que los profetas y el mismo Señor se refirió a aquello. Había un tiempo, un momento determinado, y la palabra en sí, keros, distinta de cronos o de cronos, como decimos ahora. ¿Ya? Entonces, claro, muy buen aporte, hermano. Gracias. Muchas gracias. Eh, y tal como hablaba Andrew, en el contexto acá de Judas, yo no he analizado el contexto porque lo que estamos haciendo es sobrevolando y viendo las declaraciones de tiempo, la inminencia y viendo la relevancia de la audiencia. En otros estudios nos dedicamos a ver texto en su contexto, ¿ya? Y analizamos las parábolas y vimos varios textos en los más de 20 estudios que hemos hecho juntos. Y ahora estamos mayormente viendo las declaraciones de tiempo, la inminencia en cuanto a la segunda venida. Siguiendo ahora con los textos que tenemos que ver todavía, estamos ahora en Apocalipsis, el capítulo 1, ¿ya? Y fíjese, una vez más, textos que hablan de la inminencia, porque la declaración del tiempo aquí es pronto. Y fíjense lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, aquí la palabrita pronto, ya la hemos visto otras veces, pero aquí para que la volvamos a ver, la palabra es tajos, ¿ya? Tajos. Y de ahí viene la palabra, dijimos, tacómetro, ¿ya? Te habla de rapidez. Y se traduce prontitud, rapidez, pronto, rápido, sin demora, en breve, enseguida, según el diccionario de Tames, ¿ya? Y si vemos otros diccionarios, ¿ya? Por ejemplo, este de Strong, que está en español, ¿ya? Espacio breve de tiempo, es un espacio breve de tiempo, ¿se fijan? ¿Ya? Deprisa, pronto, en breve. Vine nos dice eh, presto, prontamente, prestamente, presto, se traduce en breve. Entonces, súper claro que la idea aquí es hacer algo rápido, en breve, prontamente, sin demora. Entonces, las cosas que deben acontecer pronto, y recuerden que es la revelación que Jesucristo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. ¿Y quiénes son los siervos acá? Y vamos a ver que se refiere en el versículo 4 a las 7 iglesias. ¿Se fijan aquí? Estos son los destinatarios. La iglesia, las 7 iglesias, no que están en Chile, sino que son iglesias que estaban en ese tiempo en Asia, ni siquiera en Sudamérica. ¿Ya? Entonces, ellos son los destinatarios y se les declara aquí, pero queda manifiesto que de ningún modo podría ser aplicado esto para nosotros. Ahora,
¿Por qué lo creíamos así? Claro, porque nos enseñaron, ¿ya?, que la inminencia apuntaba a algo que podía suceder en cualquier momento, ¿ya? Y en parte eso es cierto, pero en cualquier momento de un tiempo determinado, no en cualquier tiempo pasando miles de años, no. Puede pasar en cualquier tiempo, pero en una generación, tal como el Señor lo había dicho, en la generación. Para ellos era inminente, no para nosotros. Para ellos podía suceder en cualquier momento porque era el tiempo determinado, el tiempo que Dios había estipulado, que era el tiempo donde Dios iba a cortar su relación de pacto, ¿ya? Entonces esta palabrita pronto, tajos, ¿ya? Rapidez, breve, pronto, presto, rápido, ¿ya? Y el versículo 3 también aquí se nos dice, porque el tiempo está cerca, en el versículo 3 el tiempo está cerca. Entonces, claro, no tendríamos nosotros por qué decir algo que está fuera de las escrituras. Y la palabrita tiempo aquí, tal como nos mencionaba Andrés, nos recordaba Andrés, aquí está la palabra una vez más. ¿Se fijan? La palabra kairos o kairos, algunos le leen así. Kairos, tiempo, considerado como ocasión más bien que extensión. Cuando se habla de extensión de tiempo, ¿ya?, el tiempo como extensión, entonces se habla del cronos o del cronos, ¿ya? Pero aquí esta palabra es oportunidad, es tiempo señalado, es el momento oportuno, en la temporada, en la estación, en la época, ¿ya? Entonces, tal como hemos visto en otras oportunidades y nos ha recordado Andrés, este es el tiempo señalado por Dios. Y por eso que el versículo 1 dice las cosas que deben acontecer pronto, porque el tiempo señalado llegó, está cerca. ¿Mm? Y es los destinatarios son las 7 iglesias que están en Asia. Ellos son los destinatarios, no nosotros. No era para nosotros esto. Además, además aquí en el versículo 7, fíjense que el versículo 7 nos lleva a meditar en lo que el Señor Jesucristo nos dijo, dejó escrito en Mateo 24. El apóstol Mateo dejó escrito palabras del Señor, la profecía, Mateo 24, 25, que dice aquí en Apocalipsis 1:7 y hace referencia a Mateo 24, 25: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Entonces, este versículo también, como muchos otros textos, nosotros lo interpretamos muy mal porque siguiendo lo que otros nos habían enseñado, creíamos que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, era una venida futura para nosotros, pero cuando uno empieza a analizar y a poner la exégesis que entendemos que es correcta, y como ya hemos visto texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, las declaraciones de tiempo, la analogía de la fe, quién escribe y a quién se dirige, y las ayudas que podemos tener, entonces nos damos cuenta que si analizamos el versículo, solamente el versículo 7, y lo vemos en el contexto, hemos visto que dos palabras antes nos hablan del tiempo, que está cerca para ellos, y aquí en el versículo 7, entonces todavía nos deja mucho más claro, bueno, no tanto como mucho más claro, sino que confirma en cuanto al tiempo, porque dice, todo ojo le verá, y ese todo ojo le verá era en el contexto uno tiene que verlo, tiene que analizar cuál es el todo ojo que le va a ver. Y el versículo dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron, perdón, los que le traspasaron. Entonces aquí nos da contexto, ya nos dice la declaración de tiempo, nos dice la época, nos habla de quiénes le podían ver y son los que le traspasaron. Y claro, nos dicen, no, es que por nuestros pecados el Señor
fue crucificado. Está bien, eso no lo negamos, para nada. Y le damos gracias al Señor que ya pagó por nosotros. Pero los que le traspasaron tenían que estar vivos en ese tiempo. Muchos de ellos, por lo menos, tal como el Señor enseñó. Los que le traspasaron tenían que estar, algunos de ellos deberían estar vivos. Y cuando dice "y todos los linajes de la tierra", apunta a la nación de Israel, a las tribus de Israel. Y la palabrita tierra acá habla de la tierra de ese entonces. ¿Ya? Adelante, Andrés. Sí, quería mencionar que cuando dice, a mí me parece interesante el todo ojo le verá y los que le traspasaron. Sí, Porque en Juan 19, cuando es el momento de la crucifixión, Juan se encarga de decir en Juan 19:32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Más correcto. cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, y aquí está lo que quería mencionar, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y Sí, el que lo vio, dice, el que lo vio, como todo ojo le verá, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Aquí hablando de Juan, ¿no es cierto? Y después en el 36 dice, ¿por qué estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura? No será quebrado hueso suyo, y eso lo veíamos la otra vez, lo vimos nomás en Éxodo, cuando hablaba de eso, sí, o en el Salmo también, 34 y después dice, y también otra escritura dice, y esto es lo que quería mencionar, mirarán al que traspasaron, o sea, el mismo Juan, acá en el contexto de la crucifixión en el Evangelio de él, cuando se nos narra la muerte del Señor y lo que hacen los soldados después de la muerte de él, él se encarga de citar, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, lo sitúa en el tiempo de él, del Señor Jesucristo, cuando dice, oye, el soldado le cortó o sea, le traspasó el costado, y eso hace que la escritura se cumpla. ¿Por qué? Porque dice, mirarán al que traspasaron. O sea, van a mirar al Señor Jesucristo, y Apocalipsis nos está diciendo, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, ¿quiénes le traspasaron? Y aquí nos está contando Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, que fue en el tiempo del Señor Jesucristo, o sea, tiene que ser en la generación de él, porque claro. los que le traspasaron fueron ellos, los de la nación y los romanos, y me imagino que también obviamente los romanos también lo verían en ese sentido. No solo la nación, sino que todo lo que estuvieran en ese entonces, en ese momento. Por eso Sí. entiendo yo que y todo ojo le verá. Ahora, de eso mismo, tengo una pregunta. Porque si dice, y todo ojo le verá, ¿incluirá a los que están solo en Jerusalén o ese y todo ojo le verá será a una escala del mundo de ellos, en Asia completo? O sea, lo verán los expatriados que están en el Ponto, ¿cómo se llama? En Grecia, los que están en Asia Menor, ¿todos ellos le verán? ¿O ese y todo ojo le verá es de nuevo en el contexto de los que están en Jerusalén, que es a donde está dirigido el juicio de Dios, o sea, el tema de la gran tribulación? ¿Por qué lo pregunto? Porque como dice, escribe a las 7 iglesias, entonces, si les dice a las 7 iglesias que escriba, entonces las 7 iglesias, entiendo yo, debiesen ya ser parte de ese todo ojo le verá. Esa es mi pregunta, aparte de lo que quería mencionar que me llamaba la atención. A mí me parece porque por el versículo 7, cuando dice, "y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él", me parece a mí que prioritariamente apunta a ellos, a los que estaban en Jerusalén. Y esto de que todo ojo le verá, ese ojo le verá, ellos perciben, no implica para nada que ellos hayan visto al Señor, si es que pudiéramos entenderlo físicamente, yo creo que no hay que entenderlo físicamente, todo ojo le verá, sino que ellos perciben, producto de toda la profecía que el Señor había dicho y también los apóstoles y los profetas en el tiempo antiguo. Entonces vemos que se cumple tal como el Señor había dicho y tal como estaba escrito. Entonces ellos perciben, le ven, ¿ya? Que eso se cumplió, y por eso que dice todo ojo le verá. Me parece a mí que por ahí deberíamos entenderlo, eso es lo que yo sugiero, ¿ya? Porque no entiendo que fue una venida física del Señor,
sino que como ya hemos visto, las venidas del Señor siempre fueron usando a otros y se percibía, se entendía, se veía que la profecía se cumplía. Entonces, a mí me parece que mayormente la tierra de Israel, en este caso Jerusalén, Judá, y los demás lo perciben también, y de esa manera yo lo entendería. Eso me parece a mí, ¿ya? Eh, No, tío, disculpe, lo último, antes que le dé eh, el pase al Ismael ya, Alayanes. vale. Cuando dice el hecho de todo ojo le verá, la palabra verá está viendo que tiene como acepción conocer, Correcto. y aquí algunos Sí, dicen, sí, comentaristas dicen, lo que mejor debiese haber sido es, y todo ojo conocerá, y también los que le traspasaron. sí, sí, Por eso me llamó la atención. sí, correcto. Ahí estoy mostrando algunas de las cosas, las acepciones que tiene la palabra. ¿Mm? Sí, porque si él conocerá ya no es tanto físico, sino que es algo más de, por lo que está pasando, lo que estoy viendo con mis ojos, entonces entiendo que el Señor está aquí, vino. Sí, Esta es su segunda venida, una cosa así. sí, yes. Ahí estoy viendo, estoy pasándola para que después lo puedan ver, ¿ya? Mm, ahí para que lo vean, ser visible, dejarse ver. Ok. Esa es, la palabra tiene acepciones. Además que el Señor dijo que iba a venir en la gloria de su Padre. Y siempre que el Padre vino en el Antiguo Testamento, siempre fue a través de ejércitos, fue de distintas maneras, nunca fue físicamente, nunca en el Antiguo Pacto vemos que las veces que el Señor vino, nunca vino físicamente, siempre se tomó otros medios para ejecutar sus juicios y obrar salvación. Adelante, Ismael, o Janedet. No, soy yo. Adelante, Sí, soy hermana. yo. Adelante, hermana. Yo tengo una pregunta con respecto a ese versículo, tío, porque yo estuve viendo hermanos que están en contra del preterismo total Sí, y ellos entienden por lo que dice Hechos de que como el Señor se fue en las nubes, ellos esperan en la segunda venida que Él vuelva de la misma manera, porque eso es como lo que se entiende en Hechos. En sí, Hechos 1, si no me equivoco, 9 sí, al 11, más o menos. sí, sí, Entonces, cómo se podría explicar eso de que, como en Hechos dice, como Él se fue, ¿por qué estaban mirando al sí, cielo los apóstoles? Porque el Señor súper, se había ido, si a sí mismo Él va a venir. súper Entonces bien. la gente entiende que Él va a venir en las nubes y por eso ellos no entienden que la segunda venida fue en el año 70. Entonces, ¿cómo explicarle a ellos esa venida en las nubes? Claro. No, súper buena la pregunta, súper buena. ¿Mm? Mira, aquí hay acepciones, por ejemplo, en un sentido enfáticamente elevado, los carros del destructor son como nubes en Jeremías 4:13, y también lo son los que traen tributo, habla de nubes, ¿ya? Las nubes destilarán justicia en Isaías 45:8. Y así, varios pasajes que hablan de lo que es las nubes. Y además, qué bueno que lo dijiste, porque es una muy buena pregunta, porque este pasaje aquí, es aquí que viene con las nubes, esto está tomado de Daniel. Daniel, donde habla que el Hijo del Hombre viene, ¿ya? En las nubes o con las nubes. Y siempre que el Señor viene en las nubes, siempre es en relación de juicio, viene a juzgar. Y entonces, también era como lo hizo en el Antiguo Testamento el Señor. Por ejemplo, uno de los pasajes, a ver si me acuerdo bien ahora, aquí en Isaías el capítulo 13, ¿ya? Isaías 13, aquí a ver si lo encuentro. Eh, el versículo 9. Vamos a leer de ahí, a ver si encuentro aquí el pasaje. A ver, ya, ténganme paciencia.
Aquí, fíjese que el versículo 9 dice aquí, el día de Jehová viene, se fija el día del Señor. Es otro día del Señor, pero aquí es, fíjense, carga o profecía acerca de Babilonia. Este viene contra Babilonia aquí, ¿ya? Y dice el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene, cruel y de saña ardiente, perdón, y de saña y ardiente ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. O sea, el día de Jehová, aquí viene juicio. ¿Juicio para quién? Para la nación, en este caso de Babilonia. Ahí lo vemos, ¿ya? Y ahora, ¿cómo es ese juicio? Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra, pero se refiere a toda la tierra de Babilonia. Y entonces aquí entendemos que es el ejército de los medios y los persas que vienen sobre Babilonia, ¿ya? Eso así de pasadita, ¿ya? Y después en el versículo 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz. Se fija, aquí habla del lenguaje de creación, porque siempre que se habla del día de Jehová es un lenguaje de creación, descreación, donde viene prácticamente a barrer con la nación propiamente tal. Por eso que dice, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, el mundo Babilonia, porque para ello era la carga, era la profecía. ¿Ya? Y a ver si no encuentro el versículo, fíjate, a ver si está más adelante. Donde dice que viene en una nube ligera. Mm, no me acuerdo bien. Si alguien lo tiene por ahí, me parece que aquí, si no es este, a ver, a lo mejor es aquí. Aquí está, era 19. Isaías 19. Ahora viene contra Egipto. Fíjense, carga de Egipto. He aquí Jehová cabalga sobre una nube veloz. Aquí, ¿se fija? Aquí. Así es como viene el Señor se presenta. Una nube veloz, una nube ligera, dice otros textos. Y entrará en Egipto. Dice además, los ídolos de Egipto se estremecerán ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallecerá dentro de ellos. Y levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, etcétera. Se fijan aquí, viene también en juicio. Y entregaré a Egipto, dice el versículo 4, en manos de un señor cruel y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y aquí viene todo un lenguaje de castigo, de juicio. Pero ¿cómo viene el Señor Jehová de los ejércitos? O Yahvé, cabalga sobre una nube veloz. Y esta es la misma idea que nosotros estamos viendo aquí en el versículo 7. Entonces, me parece muy buena la pregunta que tú haces y también lo puedes corroborar cuando vemos en Daniel el capítulo 7. Ahí se ve en una nube. Y entonces cuando en Hechos, el capítulo 11 se habla de que así le verán venir en una nube porque Él viene en juicio. Va a volver en juicio, le dicen los varones que están al lado de los apóstoles, dice que va a volver en juicio en una nube. Y en el lenguaje apocalíptico nube habla de juicio. Por eso que súper bueno. Y ahora, cuando lo vemos acá en Apocalipsis 1:7, ¿por qué sabemos que viene en juicio? Viene una nube con juicio, porque dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. ¿Sí? Todos hacen lamentación. ¿Por qué se lamentan? Porque viene a destruir la tierra, viene a juzgar a la nación de Israel. Y aquí cuando se habla de los linajes, todos los linajes de la tierra, se refiere a las tribus de Israel. Porque la palabra aquí, linajes, también se puede traducir como tierra, o sea, como linaje, como tribu. Estos linajes también se los voy a mostrar acá también, ya para que lo puedan ver, ¿ah? Y todos los linajes, aquí la palabra linajes, ¿se fijan? La palabra filí, ¿ya? Tribu, nación, pueblo. Esa es la palabra.
tribu, nación, pueblo. Entonces, aquí se tradujo como linajes, que también dice que es aceptable, obviamente, pero nos deja claro que se refiere en el contexto, porque no hay que despegarse del contexto. Está hablando de que algo que iba a pasar en el primer siglo y que iba a ser pronto. Y los pasajes que citó Andrés también están totalmente alineados y por eso que entendemos que armoniza todo lo que estamos viendo. Los linajes de la tierra. Y esta palabra tierra también es interesante verla porque la palabra aquí es ji o yi, ¿ya? Yis, y se refiere a la tierra, país, región, tierra, terreno, humanidad. Esas son las acepciones que uno podría encontrar dependiendo del contexto. Entonces la tierra aquí no se refiere a todo el mundo, no, se refiere al país, a la región, en el contexto, ¿ya? Por eso que dice todos los linajes, las tribus de la tierra de Israel, harán lamentación a causa de él. Entonces, súper buena la pregunta y podríamos contestar así. Que venga con las nubes, que venga en las nubes significa que Él viene en juicio, porque así dijo el Señor que iba a venir, porque por eso se le llama el día del Señor. He aquí el día del Señor viene. ¿Y cómo viene? Viene en juicio. ¿Y cuándo sabemos que viene en juicio? En el contexto vemos que Él viene en una nube, ¿ya? Y viene usando instrumentos que Él usa para destruir. No es que Él venga físicamente, ¿ya? Entonces, todo eso nos queda súper claro cuando uno analiza texto en su contexto y lo ve a la luz de todas las escrituras, porque recordemos que nosotros viviendo en un tiempo muy, muy después del tiempo que vivieron ellos y teniendo una idiosincrasia, no entendemos el lenguaje que ellos usaban, por eso que tenemos que empaparnos de las escrituras para entender el lenguaje que ellos usaban. Nosotros no usamos este lenguaje tal como lo usan ellos. Decimos algunas cosas, por ejemplo, que se usan cotidianamente. También podemos decir muchas cosas. Oye, eh, trágame tierra, por ejemplo. Uno dice, trágame tierra. Si uno lo tomara literalmente, eh, es como que si le estuviéramos dando vida a la tierra, pero no. Hay muchas maneras de expresar el sentir de uno y lo hace en una forma metafórica. Aquí en el lenguaje apocalíptico, el venir con las nubes implica juicio. Así que espero que eso te ayude, hermana mía. Sí, 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 era más que nada para entender eso, como decía, así como se fue, vendrá, toda la gente lo toma como literal, que va a venir arriba de una nube. Sí, sí, es así. Ok. Otro texto que estamos viendo aquí ahora en Apocalipsis, el capítulo 2. Me parece que me salté uno. A ver, voy a echar una mirada antes. Me parece que, a ver si, me parece que hay uno más acá. Aquí, este nos ayuda. Fíjense, dice, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación. Se fijan que ya están en el tiempo de tribulación. Era ellos ahí, es en ese entonces. ¿Ya? Y después, en el versículo 19 parece que hay otro, aquí, claro, escribe las cosas que has visto. Fíjense lo que dice, ya sabemos que es la revelación que Dios le dio al Señor Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder en breve, pronto, ¿ya? Que están ahí, a punto de. Y aquí escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿ya? Y entonces aquí es bien interesante que cuando dice y las que han de ser después de estas, ¿ya? Cuando entonces habla aquí, primero dice las que has visto, después dice las que son, y lo que queremos ver ahora, las que han de ser. Entonces ahí estamos hablando ya acerca del futuro para ellos, futuro de ellos, ¿ya? Y fíjense qué palabra se usa cuando dice las que han de. Aquí, la palabra que hemos visto tantas veces, melo.
las cosas que están a punto de, ¿te fijas? Las cosas que están a punto de ser. Entonces, escribe las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de ser. ¿M? Después de estas. Entonces aquí cuando dice las que han de, que habla del futuro, ese futuro era inminente para ellos. Estaba a punto de ser para ellos. ¿Ya? Ese era un pasaje bien importante que no podía dejarlo pasar, porque como todos los otros nos sigue ayudando para entender en cuanto a lo que es la inminencia y a quiénes se refería, a quiénes le aplicaba. Ahora en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 25, donde dice, aquí escribiéndole a la iglesia de Tiatira, ¿m? Iglesia de Tiatira, recordemos que él escribe a las 7 iglesias y esta es una de las iglesias, la iglesia que está en Tiatira, y aquí en el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, recordemos, a la iglesia en Tiatira, siglo primero, antes del año 70, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Se ve? Retenerlo hasta que yo venga. Entonces implica de nuevo inminencia, o sea, el Señor iba a venir en el tiempo donde algunos de la iglesia tenían que estar reteniendo lo que el apóstol Juan les instruía, hasta que yo venga. Entonces el lenguaje de inminencia, de nuevo, para la iglesia en Tiatira, primer siglo, no para nosotros. Ahora, cuando se le escribe a la iglesia en Filadelfia, ¿ya? Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, amén. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Y en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, a la iglesia ahora en Filadelfia, Juan, ¿ya? Instruido por el Señor, entonces le escribe a esta iglesia y le dice que el Señor los va a guardar de la hora de la prueba, a ellos, de la hora de la prueba que ha de venir. Y me imagino que ustedes ya se imaginan, aquí, ha de venir, que ha de venir, esa palabrita, de nuevo, fíjense, ahí está, estar a punto de. O sea que cuando se habla de la hora de la prueba, estaba a punto de suceder. Estaba a punto de venir para ellos en ese tiempo, pero el Señor se había comprometido a guardarlos de la hora de la prueba que ha de venir o que estaba a punto de suceder sobre todo el mundo. ¿Mm? Y aquí es interesante que cuando se habla de mundo aquí, la palabra, perdón, la palabra aquí de mundo, ahí, mundo, ¿ya? Y la palabra aquí es icumeni, que habla de se traduce como mundo, o sea, la tierra habitada, también de acuerdo dependiendo del contexto, puede también traducirse como humanidad y, dependiendo del contexto, el imperio romano. Entonces, se dan cuenta que todo apunta a inminencia para ese entonces. Y este texto que lo hemos usado, y yo creo que muchos lo escucharon y lo siguen escuchando, porque ahora con todo lo que está sucediendo, ya algunos, especialmente hermanos dispensacionales, eh, toman esto y dicen, "Oh, la gran tribulación que va a venir, Dios nos va a librar", y toman este texto, nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces lo tienen a un futuro nuestro. Y en el contexto está claro que el Señor guardó a los suyos porque les dijo que huyeran a ellos, y también ahora que le escriba a la iglesia en Filadelfia, el Señor se iba a tomar los medios para guardarlos a ellos también. Entonces, la palabra aquí, mundo, aquí se refiere a la tierra habitada y nos habla de el mundo como
lo conocemos ahora. Era el mundo de ese entonces, ¿ya? Y en el versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Fíjense el versículo 11, vengo pronto de nuevo, aquí, presto. Y la palabra presto aquí ya lo hemos visto también, está relacionada con velocidad, tajú, pronto, sin demora, luego, enseguida. Esa es la idea. He aquí, yo vengo enseguida, sin demora. Entonces, si nosotros estamos pensando que gracias al Señor que nos han instruido para meternos en la Biblia, pero ahora con una hermenéutica que se puede aplicar a todo texto y especialmente a las Escrituras para extraer de ahí la verdad. Entonces entendemos que estas declaraciones de tiempo nos hablan de la inminencia que era para ellos, no para nosotros. He aquí yo vengo, y aquí habla de la segunda venida, tal como todo lo que hemos visto, todos los textos que ya hemos visto durante estos casi ya 30 estudios que hemos visto, hemos estado estudiando el tema, ¿ya? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, fíjense, retén lo que tienes, la iglesia retén lo que tienes. Si Él viene pronto, retén lo que tienes. Entonces implica texto, en su mismo, en el mismo texto, cuando uno lo analiza, retén lo que tienes y le habla a la iglesia en Filadelfia y le dice yo vengo pronto, retén lo que tienes, entonces implica que tienen que estar vivos, por lo menos muchos de ellos, o algunos deberían estar vivos para la venida del Señor, tal como está escrito ahí. Yo vengo en breve, pronto, ¿ya? Rápido en este caso, tajú, ¿ya? Entonces, súper bueno ir viendo que nos, nos habla de la inminencia para ese entonces. Seguimos en Apocalipsis y en el capítulo 18 ahora, y aquí es bien interesante este, ¿ah? Como todos los que hemos visto en realidad. Apocalipsis 18:24, aquí se habla de esta ciudad donde se dice de ella, dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces se está hablando de ella, ¿ya? Y ella aquí se habla de Babilonia, aquella gran ciudad, de ella se está hablando acá. Ahora, esta Babilonia, esta gran ciudad, sabemos que en el contexto se refiere a Jerusalén, la terrenal, a la nación de Israel, los que perseguían a la iglesia. Esta es la Babilonia, ¿ya? ¿Y por qué sabemos que es así? Porque el capítulo 11 de Apocalipsis nos enseña eso. Y además, cuando aquí dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, en, aquí vamos a ver en Mateo 23:35, el Señor les dijo a los principales de Israel, aquí cuando habla a los principales, a los que gobernaban la nación, fíjense que el Señor les habla a los escribas y fariseos, ¿ya? Y empieza a hablar así y después empieza con los hay, más abajito empieza con los hay, aquí. Aquí en el versículo 13, en el versículo 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y después en el 14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En el 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En el 16, ay de vosotros guías ciegos. En el 17, insensatos y ciegos. En el 19, necios y ciegos. Y después, en el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 26, fariseo ciego. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y así hasta que llegamos al versículo 35, donde el Señor, voy a leer el 24 para darle más un poquito más de contexto. El versículo 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué?
el versículo 35, que es el que nos interesa, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Lo mismo que dice Apocalipsis, capítulo 18 que estamos viendo. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y mire el 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es por eso que cuando veíamos aquí en Apocalipsis 18, ¿se ve? Que dice, y en ella, o sea, en la nación de Israel, obviamente culpando mayormente a los gobernantes, a los escribas y fariseos, dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos. ¿Y quiénes dice la Biblia que mataron a los profetas y los santos del Señor? Y todos los que han sido muertos en la tierra, los que Dios enviaba, era la nación de Israel. Así es que eso nos ayuda muchísimo a ir entendiendo cada vez más lo que es la relevancia de la audiencia. Ahora, cuando llegamos al capítulo 22 de Apocalipsis, llegamos al capítulo 22, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer, fíjense, en breve. Y esa palabrita en breve, ¿ya? Aquí, a ver, ahí está de nuevo la palabra, tajos, prontitud, rapidez, pronto, rápido, sin demora, en breve, enseguida. ¿Ya? Por eso que habíamos dicho, el apóstol dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él actúa en su tiempo, en su keros o kairos, como ya sabemos que se conoce mayormente la palabra del griego que se traduce tiempo definido, tiempo determinado. Entonces aquí dice las cosas que deben acontecer en breve. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero pasarme de la hora, ¿ya? Amados hermanos. ¿Qué tal, Sonia? ¿Quedas pensativa tú ahí? ¿Cómo no lo vimos antes? Eso es el pensamiento recurrente. Sí, 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 sí. ¿Cómo no lo vimos antes? Y no, me cuesta ahora pensar en rebatirlo siquiera. O sí, sea, no me cabe duda que es así. No, gracias al Señor por eso, sí, porque nos está llevando a una real sana doctrina. sí, gracias al Señor. Y sabemos que, como dice Proverbios 13:12, si no me equivoco, que la promesa que se tarda enferma el corazón. Entonces, imagínate, generaciones y generaciones y generaciones que esperan que el Señor viene. Y ahora incluso muchos dicen el Señor viene. Y nosotros decíamos, el Señor viene. Oye, el Señor ya vino. Porque él mismo escribió que si se tarda la promesa, enferma el corazón. Y es verdad, po. Si la promesa, oye, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Entonces eso enferma el corazón. Y la segunda parte del versículo de Proverbios dice que la promesa cumplida es árbol de vida. Es árbol de Ajá, vida. Entonces, es verdad. Y lo súper otro, bueno. eso de guerra y rumores de guerra, Claro. siempre han habido guerra, Sí, siempre ha habido. Y yo me acuerdo cuando estaba y decía, en la guerra del Medio Oriente, y yo decía, va a venir el Señor, va a llegar, sí. y pasaban los años, pasaba otros años, y todavía, Ahora se pero uno dice lo mismo. igual Sí. seguía uno creyendo eso, a Ahora, pesar de que había algo que te decía, no, sí, sí, pero así son. sí, fíjate que ahora se dice lo mismo. En las redes todavía hay varios que están diciendo lo mismo, producto de lo que pasó o lo que está pasando ahí en el Medio Oriente igual. ¿Ya? Así es que, bueno, eso es lo que nos quedan un poquitos versículos de Apocalipsis, ¿ya? Y lo podríamos terminar el próximo martes. Y espero que en este tiempo ustedes sigan dándole vuelta. Estamos pronto ya a terminar lo que es la inminencia propiamente tal, los textos, ya que son para mí sumamente claros, que hablan de la Mm. inminencia para la generación que vio al Señor, la generación apostólica, ¿ya? Eh, Totalmente ya muchos años pasaron de eso y sabemos que el Señor cumplió lo que Él dijo. Él no mintió como algunos
ateos, ¿ya? Y como algunos creyentes aparentemente daban a entender que el Señor se equivocó y que también los discípulos, ¿ya? Si es que le entendimos bien lo que veíamos la otra vez de C.S. Lewis, si es que entendimos bien lo que Mm, él dijo, entonces, claro, el Señor no se equivocó, el no. Señor cumplió, ¿ya? Y lo repitió tantas veces y los Mm, apóstoles replicaron lo que el mismo Señor dijo y sabemos que Él cumplió. Y vino en la gloria del Padre y al venir en la gloria del Padre sabemos que eso era de la misma manera que venía el Padre antes y el Padre nunca había venido físicamente. El Señor siempre vino usando otros medios y venía en juicio, usando ejércitos, ¿ya? Para castigar a una nación, a un pueblo. mm. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Preguntas? A mí me gustaría, o sea, lo que yo he sentido con todos estos estudios, ¿Mm? de que mientras uno más aprende, es como que menos sabe, Sí, y lo otro que me ha ido depurando, el filtro. El sí, filtro, porque a mí antes me costaba entenderlo, pero ahora ya entiendo y soy capaz, gracias al Señor, de cuando escucho a otro hermano darme cuenta y decir, no, pues, sí, eso no es. Y antes no, pues uno recibía nomás, pero correcto. ahora no. El Señor ha ido poniendo filtro en nuestro estudio, en lo que estamos recibiendo, y eso yo lo encuentro súper bueno. Sí, Súper bueno porque ahí uno aplica el examinarlo todo y retener lo bueno. sí, A eso también se refería él. sí. Nos ha hecho muy, muy, muy bien, nos ha hecho muy bien el conocer las normas básicas de la exégesis, de la correcta interpretación. Nos ha hecho súper bien, ¿ya? Y aplicarlas, no solo conocerlas, sino que empezar a aplicarlas juntos. Y si alguno se equivoca, el otro tiene toda la autoridad, el derecho en amor de decirnos, oye, no te has fijado en esto y en esto otro, y enrelarnos, porque lo hemos dicho tantas veces, estamos para ayudarnos, ¿ya? Ok. Es como alegóricamente pensando, es como empezar a echarle agua limpia al recipiente, va sacando el agua sucia y se Ya, va llenando con el sí, agua limpia. Una forma alegórica de sí, mostrarlo, gráfica. sí. Súper, hemos aprendido muchas cosas, ¿ya? Una de las cosas que a mí me quedó muy grabada hace mucho tiempo, cuando entendí que la iglesia no tiene fin, es un reino eterno, entonces, claro, no aplica la escatología. De ahí que una de las primeras canciones, de los primeros temas fue eh, acerca de eso mismo, de que la iglesia no tiene escatología, no tiene tiempo del fin. Ok, voy a dejar de grabar, ¿ya? En Patmos desterrado, Juan la visión recibió. A 7 iglesias de Asia el mensaje les dio. Su fe siendo probada bajo yugo opresor, la sombra judía y el cerco tentador. Para ellos las cartas con urgente clamor. Al que venza decía, le daré mi fulgor. Lo que pronto ha de ser el rollo reveló no un eco distante que el tiempo cegó. La bestia que surge, el profeta en su ardid, celos y juicios que allí van a herir. Babilonia la grande, su fin se escuchó. Para su entendimiento Dios todo trazó. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. El cordero en el trono, su sangre fluyó. La esposa ataviada que él mismo formó. Cielos y tierra viejos, obsoletos, ya se van dando paso a los nuevos que en breve llegarán. Y aquí vengo en
día primera el cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. Si pronto y cerca el Espíritu habló, porque a una audiencia futura la carne aplicó. La clave es la audiencia a quien Juan escribió. Su pasado es cimiento de lo que hoy somos nos. Lo que fue su futuro es nuestra paz hoy. Al reino consumado Él nos trasladó. El texto se alumbró, certeza y consuelo que el tiempo ancló. Apocalipsis cumplido, no hay más que esperar. En su generación vieron el reino llegar. Gloria al que en sus días su plan coronó. Libres por su obra, su amor nos selló.